Bueno, muchachos, bienvenidos hoy a la clase número 3. Entonces, habíamos hablado pues, de la historia, habíamos hablado también de la ley 100 y decíamos que la ley 100 se dividía en tres partes: sistema de seguridad social en salud, la administradora de fondos de pensiones, la administradora de riesgos laborales. Antiguamente llamaba administradora de riesgos profesionales, pero hace unos años hasta el 1562. ¿Se acuerdan cuando el 1562 pues, cambió el tema de salud ocupacional por seguridad y salud en el trabajo? Pues el empleado tiene 4%, si le descuenta 4% de salud, 4% para pensiones. El empleador tiene que aportar 8,5% para salud y 12% para pensiones. Y hablábamos entonces acá de algo súper interesante que era la ARL. Y hacíamos referencia que eran unas clases, unos niveles de riesgo especiales que básicamente nos decía, bueno, riesgo 1 es el que menos riesgo tiene, riesgo 2, riesgo 3, riesgo 4 y riesgo 5 el que más riesgo presenta. Que esto de acá lo tiene que pagar también el empleador. Perfecto. Pero ¿qué es riesgo 1? ¿Qué es riesgo 5? Eso lo vamos a ver ahora. Habíamos hablado 5 ejercicios con sueldo. Pero vamos a quitar este control remoto de acá. Quitar controles. Bien, 5 ejercicios con sueldo y ahora vamos a ver cómo lo hacemos. Lo que eran los riesgos profesionales, accidente de trabajo, y hablábamos de la 1562. Vimos lo que era accidente de trabajo y lo que era enfermedad de carácter laboral. Y hablamos un poco acerca de ellos y decíamos que las características de las enfermedades de carácter laboral tienen unas connotaciones importantes y específicas. Una de ellas es que se conoce el origen, otra que deja incapacidad, otra que cuando la persona sale básicamente de esa exposición a ese peligro, la persona tiende a mejorar, otra que eso se da con el paso de los años y cuando el trabajador se retira, bueno, perfecto. Ya hablábamos también que teníamos una tabla de enfermedades laborales que antiguamente en el año 1987 esa tabla tenía solamente 40 enfermedades profesionales y se llamaba Decreto 887. Luego en el 94 se llamaba Decreto 1832 y luego 1477, ya por allá en el año 2002. 1477 en 2002. Bueno, entonces este joven de acá, eso se llamaba, en el año 87 estaba el decreto 887, por allá en el año 1987. Ah, pues preciso, yo tenía 7 años en ese año. Bien. Muchachos, continuamos. Vamos con la ley 7. Espera un momentico, yo silencio a los participantes. Perfecto. Cuando ustedes oigan ruidos por ahí, es que el profe tiene que silenciar los micrófonos de los estudiantes. Bien, tenemos ley 776, donde hablábamos entonces, la ley 776. Ajá, entonces nos hablaba de la seguridad social, donde nosotros repasábamos efectivamente que si una persona iba en su bicicleta un domingo, en su casa de pronto a comprar cebolla, a comprar alguna cosa y se accidentaba esa persona, y caía de pronto en una alcantarilla o como fuera, y le daban 3 meses de incapacidad, la persona iba a recibir por parte de la EPS 2/3 partes. No recibía el sueldo completo, sino las 2/3 partes. Y si este amigo, era un trabajador que ganaba el salario mínimo, pues iba a recibir el salario mínimo. Y que esas 2/3 partes jamás podían ser calculadas sobre la base del salario mínimo y que ningún trabajador iba a recibir menos del salario mínimo. Perfecto. Y hacíamos un ejercicio y también decíamos que si en una empresa sucedía lo mismo, un accidente de trabajo o una enfermedad de carácter laboral, decíamos que recibía el 100% de sus prestaciones
del 100% recibía el 100% de su sueldo. Lo siguiente que habíamos hablado era que se recibía un subsidio económico con esa ley 776 y ese subsidio económico atendía tanto las enfermedades de trabajo como las enfermedades laborales y decíamos que ese subsidio iba a pagar, ese subsidio iba a pagar durante 180 días, máximo 180 días más. Pero siempre y cuando fueran 180 días seguidos, ¿no? Y que que luego hablábamos del subsidio, pues era durante 180 días. Y que luego decíamos que si esa persona había tenido una pérdida de capacidad laboral que fuera superior al 5% pero inferior al 50%, iba a recibir un dinero, que era una indemnización que se pagaba por una sola vez, o sea, un pago, un dinero que recibía en su cuenta a causa de esa pérdida de ese trabajo. Quiero ver aquí si seguimos o si paramos a ver si seguimos. Perfecto. Y entonces decíamos que un ingeniero, hacíamos un ejemplo, que un ingeniero que ganaba 3.750.000 y un operario que ganaba 1.000.000 de pesos habían tenido una pérdida, la misma pérdida de capacidad laboral. Y hacíamos el ejemplo, y ese ejemplo era un ejemplo muy interesante, porque decíamos que cómo se sabe el porcentaje, y ese porcentaje pues básicamente se sabe. Es simplemente porque la EPS con su junta de calificación de la EPS, un segundo, de la EPS, se reunían estas personas especialistas, obviamente, en pérdida de capacidad laboral y analizaban la parte psicológica, analizaban la parte física del trabajador, la parte dominante, por ejemplo, si el trabajador es zurdo, entonces pues la mano derecha no le vale más que la zurda, sino la zurda. Fabio Nelson es zurdo. No, profe. Ujú. No Entonces, funciona. es diestro. Entonces, las personas diestras se le paga como la mano dominante o el brazo dominante. Entonces, efectivamente, así lo tenemos. ¿Quién lo califica? ¿Cómo se sabe la pérdida? Entonces, una reunión de una cantidad de, bueno, de un grupo de 5 personas de la EPS que se llama Junta de Calificación de Invalidez de la EPS. Entonces le dicen a la persona, usted tuvo una pérdida de capacidad laboral de 15%. No, pero 15%, ¿por qué? Si yo el brazo derecho no lo puedo subir. Él le dice, si usted no está de acuerdo con eso, nos vamos a la Junta de Calificación Regional. Eso tiene un costo de un salario mínimo que lo paga la ARP, ARL. Ese salario mínimo entonces lo paga la ARL y la ARL va a mandar al trabajador a la Junta Regional de Calificación de Invalidez. En este caso, la Junta Regional de Calificación de Invalidez cubre el departamento de Cauca, Valle y Nariño. Se encuentra en la ciudad de Cali, a, cerca a Imanacó. Perfecto. Eso es una cosa muy fregada, ese tema de la junta, porque ya van personas pues con silla de ruedas y todo. Y bueno, 15%. Entonces teníamos un ejemplo de 15% y decíamos que le correspondía para 15% 7 IBL. O sea, 7 veces el IBL. 7 veces el IBL. El IBL. El IBL, en este caso, dijimos, es 1.027.750, que era el promedio de los últimos 6 meses para accidentes de trabajo y el promedio del último año para enfermedad laboral. Yo eso, no sé si lo escribí o no, pero pues creo que sí, ¿no? Entonces, vamos aquí a ATEL. ATEL, ¿qué significa? Accidente de trabajo, enfermedad laboral. Promedio para accidente de trabajo, los 6 meses últimos o fracción. 6 meses o fracción. O fracción. Y para enfermedad laboral, promedio del último año. Último año. Último llevativo en la U.
Hago una pregunta para Javier Camilo. Tenemos un trabajador que llega el día, el día de hoy, cumple 18 años y le dicen, sí, siga, sí señor, siga la empresa a trabajar. Bueno, ese trabajador, quiero decirle lo siguiente, no puede ingresar el día de hoy, sino un día después, mientras se hacen los trámites para que la ARL pueda decir efectivamente ya es un trabajador de la empresa, para que quede registrado en el sistema. Ya les comento. Ejemplo, trabajador de 18 años. 18 años. Hoy cumple los 18 años el 2 de noviembre. Entra a la empresa. Debe ingresar después de la hora 00:00 del día siguiente para que queden los trámites administrativos de la ARL sean surtidos. ¿Listo? Entonces ese trabajador entra con un sueldo de 1.000.000 de pesos. Y ese trabajador se accidenta. Le dan 6 meses de incapacidad. Los accidentes generalmente le suceden a dos tipos de personas. A los nuevos, nuevos, nuevos y a los viejos, viejos, viejos. ¿Por qué sucede así? Porque los nuevos, nuevos, nuevos no tienen experiencia. Tienen una cosa que se llama impericia. La impericia. John Ortiz, John, mi amigo John Ortiz no está. Dime, profe. ¿Por qué no te veo? Ya. John, ¿por qué sucede a los nuevos, nuevos, nuevos? ¿Qué? En la pregunta que yo acabo de hacer, No te escucho entrecortado. ¿por qué le sucede los accidentes a los trabajadores nuevos, nuevos y a los viejos, viejos, viejos? Por falta de experiencia, diría yo. Eso, y a los viejos, 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 Pues por la edad, pues porque por los reflejos no podría ser, no sé. bueno, sí podría ser, pero normalmente le sucede por una cosa que se llama exceso de confianza. Y entonces hablamos de algo que se llama impericia. Impericia, que es no saber, o sea, no tener pericia. Y hablamos de otra cosa que se llama exceso de confianza, que es cuando se cree que se sabe todo. A ese tipo de trabajadores. Bien. Alejandro Vivas y Kelly y Edwin Felipe, ¿se encuentran? Sí, profe, ya estoy aquí. No te veo, Kelly. Profe, lo que pasa es que o sea, ahí tengo activada la cámara, pero no sé por qué no me ven. Ya te veo. Y ¿Ahí ya me ven? Alejandro Vivas acaba de prender la cámara. Bueno, entonces, bien, bien, ok. Necesito que todos estén presentes y necesito Buenos que... días, profe. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué más, Alejandro? ¿Qué más, Edwin? ¿Cómo estás? Edwin. Bien. Y necesito, muchachos, que estén todos presentes y con la cámara prendida porque, bueno, etcétera. Bien, perfecto. Seguimos. ¿Qué decimos por acá?
silenciar micrófonos. Bien, entonces hablábamos, muchachos, hacíamos referencia a una cosa muy interesante, que era efectivamente el ejemplo para este señor. Entonces, ese señor tenía una pérdida de capacidad laboral de 15%. Entonces decíamos que el ejemplo del ingeniero se le pagaba un dinero que era equivalente a 26 millones de pesos y un operario que era equivalente a 7 millones de pesos y preguntábamos por qué. Pues simplemente, ¿por qué? A ver, ¿por qué? ¿Por qué? Wisman, ¿tú sabes por qué? ¿Qué, profe? Vuelvo a repetir la pregunta. Sí, la pregunta es la siguiente. ¿Por qué este trabajador recibía, por la misma pérdida de capacidad laboral, el ingeniero recibía 26 millones y el operario 7 millones? ¿Por qué? Porque la liquidación que le dan a él es mayor. Sí, pero ¿a causa de qué? ¿Por ser ingeniero? ¿Porque cotiza más? Sí, señora, porque cotiza sobre un sueldo mayor. Mira, aquí lo tenemos, por ejemplo, aquí lo tenemos en la página anterior, habíamos puesto el ejemplo de que el ingeniero ganaba 3.750.000 y el operario 1 millón de pesos, entonces por eso sucede eso, porque el ingeniero paga una prima mayor. Así estén en el mismo rango, paga sobre ese porcentaje, paga más el ingeniero porque gana más. Si gana más, paga más. Pero igual recibe más. Bueno, ¿dudas hasta ahí, muchachos? ¿Qué sucede? Entonces estábamos por acá, en la ley 776. Y la ley 776 nos decía, nos hablaba de un subsidio económico y de eh, una indemnización económica. Y esa indemnización económica pues tiene una pérdida de capacidad laboral económica. Económica, dice aquí. Me está fallando este aparato. Y lo voy a mandar a arreglar. Indemnización económica. Bien, pero ¿qué sucede si esta persona supera ese 50%? Entonces va a acceder a la pensión por invalidez. Pensión por invalidez, pero ¿qué es la pensión por invalidez? Es cuando el trabajador tiene una pérdida de capacidad laboral superior al 50%. Y se habla que hay pues dos clasificaciones. La primera, entonces, tiene uy, una pérdida de capacidad laboral, una pérdida de capacidad laboral, 50% hasta 66%. Y cuando tiene una pérdida de capacidad laboral de 50% hasta el 66%, va a recibir el 60% del promedio de los últimos 6 meses o del promedio del último año. El promedio del último año. Bueno, o fracción, ¿cierto? O fracción. O fracción. Perfecto. Pero si este trabajador supera, si supera el 66% de pérdida de capacidad laboral, va a recibir el 75%, lo mismo, del promedio del último año o fracción, lo mismo, 75%. Y si
Y si este trabajador necesita de alguien para que le ayude a desempeñar o a desarrollar las labores fundamentales de la vida, como por ejemplo bañarse, como por ejemplo que necesita a alguien para ir al baño, como por ejemplo que necesita a alguien para ayudarle a comer, como por ejemplo necesita de alguien para ayudarlo a vestir, va a recibir un 15% más. Las labores básicas de la vida entre paréntesis, bañarse, ir al baño, vestirse, etc., va a recibir 15% más. Entonces, a ver, muchachos, ¿cuánto quedaría recibiendo? A ver, saquen la calculadora. 15 más 75, a ver, rápido, calculadora. Ahí los estoy viendo que El son. 90%, profe. Ay, no, pero ¿cómo les ocurre sumar en una calculadora 15 para el 90? Bueno, no digo quién, pero vi a más de uno alargar la mano derecha de alguien que para ahí que tiene para ir por la calculadora. Pero ¿cómo así? Bueno, ¿cómo les parece? ¿Ah? ¿Están dormidos todavía los muchachos? Bueno, entonces resulta que va a recibir el 90%, recibiendo el 90%. Perfecto. Recibiendo el 90%. ¿Qué sucede si el afiliado muere? Pues, bueno, pues recibiendo el 90% del IBL con que fue liquidado. Hombre. El IBL con que fue liquidado. ¿Y si muere? ¿Y si muere el pensionado? Va a recibir, entonces, bueno, él no porque muere. Entonces, ahora se llaman los sobrevivientes recibirán el 75%, si era el caso, o el 60%, si es el otro caso. Entonces, reciben 75% si tuvo una pérdida superior al 66%. Y el 60% si tuvo una pérdida entre el 50 y el 66% de pérdida de capacidad laboral. Edwin, Profe, hay Felipe, una pregunta. dime. Profe, una pregunta es que cuando la persona pues muere, yo he escuchado que hay un auxilio funerario, o sea, que se le da a la persona que, que, que se encargó de todos esos gastos, ¿no? De acuerdo, sí. Y, y depende de la empresa, bueno, eso le dan 5 o hasta 10 salarios mensuales legales vigentes. Ujú. Entonces, ¿verdad eso o no? Sí, sí, ¿O no? sí. Es para allá hoy y eso es lo que va después de la pensión por invalidez.
Edwin Felipe, ¿me oyes? Bueno, Edwin Felipe tiene la cámara apagada. Profe, la oigo ¿Por qué tiene la corta, cámara apagada, Edwin? Porfa, préndela. porque estoy desayunando y no quiero que me vean No te abrir la preocupes, boca hombre, y no te eso. preocupes. Nadie te va a ver. Dale, dale, tranquilo, tranquilo. No hay problema No, aquí. profe, tranquilo. Yo vuelvo a prender la cámara, pero no quiero que me vean Tranquilo, no te desayunando. preocupes. Me da pena. Contanos qué estás desayunando, a ver. 2 sándwiches y un vasito de café. Ah, rico. Bueno, continuamos. Mm, perfecto, entonces esto es entendido. Esto está bien entendido. No hay ningún problema. Sucede lo siguiente, muchachos, pónganle cuidado. Ese dinero que le llega a los sobrevivientes, ¿cierto? Le llega un dinero a los sobrevivientes, entonces, ese dinero que llega. Entonces, le va a llegar hasta que muera, pues la viuda o el esposo, o compañero permanente, y o hasta que los hijos cumplan los 18 años o dejen de ser hijos de familia. ¿Qué quiere decir eso? Que crean su propio núcleo familiar, ¿no? No, ya te cuento. Hasta Pues, que cumplan, hasta que cumplan 25 años si están haciendo, si están cursando estudios superiores. Profe, una pregunta. ¿Y si, Sí. digamos, en el caso de que esa persona tuviera un hijo especial? Ajá. Ah, esta pregunta es buenísima. Toda la vida va a recibir el dinero el hijo especial, pero como el hijo es especial, él tiene que tener un tutor. El dinero le llegará al tutor, pero lo cubre durante toda la vida. ¿Cómo les parece? Eso lo cubre, y eso nace por una sentencia de la Corte. Muy interesante esa pregunta. ¿Preguntas hasta el momento? Nos vamos con auxilio funerario. Bueno, yo quiero que me hagan preguntas, muchachos. Háganme preguntas hasta ahí. Preguntas, preguntas. Pregunten algo, muchachos. A ver, les hago una pregunta yo. ¿Cuánto recibe una persona que tenga una incapacidad del 5% y que gane 2 millones de pesos? O sea, ¿cuánto va a recibir por indemnización? ¿Mm?
Los oigo. Whitman, ¿sabes? Profe, 2 ¿También? IBL. Dime. Pues que en la clase pasada tú decías que si tiene una incapacidad de 5%, Sí. recibe 2 IBL. Ajá. Entonces sería, sí. ¿Sería cuánto? $200,000. Va a recibir, a ver, ¿quién más me puede decir eso? ¿Mm? ¿Cuánto recibe? Salarios de 2 millones, ¿no? Recibiría 4 millones. 4 millones. Perfecto. Y si fuera por, ¿cómo se llama? Si fuera por enfermedad, ¿cuánto daría, Javier Camilo? ¿Mm? Profe, no sería lo mismo porque, pues, Sí. Ujú. Es exactamente lo mismo. Perfecto. Entonces, vamos a hablar de auxilio funerario. El auxilio funerario tiene una característica muy especial y es que se le paga a quien demuestre haber pagado, a quien lleve las facturas. Entonces, los requisitos para el pago del auxilio funerario son los siguientes. Pues diligenciar la solicitud de auxilio funerario de la ARL. Llevar las facturas originales. Llevar las facturas originales del pago. Se le paga, ¿a quién se le paga? Se le paga efectivamente a quien lleve las facturas. Y el registro civil de defunción de la persona. ¿Cuánto es? Dice que no puede ser inferior a 5 salarios mínimos. Entonces, si le lleva flores, si le lleva de todo, pues se los pagan, ¿cierto? Y dice que no puede ser inferior a 5 salarios mínimos. O sea, 5 millones de pesos, más o menos.
Sí, señor. Demuestre haber pagado, aquí demuestre haber pagado los gastos y no puede ser inferior a 5 salarios mínimos legales vigentes. Eso es lo que nos dice. ¿Qué otra cosa, muchachos? A ver, te toca descuento aquí de las 776. Mención por invalidez. ¿Qué otra cosa descuento? Entonces, ejercicio va a poner. Ejercicio. Entonces, un trabajador tiene un accidente de trabajo que le da una incapacidad laboral por 75 días. ¿Cuánto le pagarán? ¿Le pagarán cada quincena? Entonces, aquí va a ser una tablita mes y índice base de cotización. Índice base de cotización es diferente al índice base de liquidación, ¿no? El índice base de liquidación es el promedio de las cotizaciones. Mes 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Millón, 900, 950, 300, millón, millón, 1.100, 1.700, 1.200. ¿Cuánto recibe?
Tenemos techo. Nadie tiene lo que tenemos. Muy duro, Carmen. ¿Cuánto les dio? Le pregunto a mi amigo, le preguntamos a nuestro amigo Felipe Quijano. Profe, yo ahí tenía una pregunta respecto a los 6 meses, dejo de contabilizar el primer mes, el de 1 millón. Esa pregunta es la clave de todo. Jaime Molina, ¿nos puedes decir? Cada vez que yo veo a Jaime Molina, se me va en la cabeza la canción. Chéverísimo. A mí me fascinan los vallenatos. Jaime, ¿tú le puedes responder? ¿Qué mes, Como el, qué mes no se toma? el primero, diría yo, porque es en Sí, orden cronológico. exacto, el primero no se toma. Con base en eso, ¿cuánto recibiría cada quincena? Mejor dicho, encontramos el promedio de estos meses de aquí. Ya no sé qué. 1.175.000, profe. No, respuesta, 1.175.000. Uy, 1.175.000. Está fallando este coso. 1.175.000. Bueno, eso es lo que recibe el amigo. Bueno, segundo. Lo mismo por acá. Un trabajador es diagnosticado por enfermedad laboral. ¿Cuánto recibe? Ahí dice un trabajador es. ¿Ah? Diagnosticado. Diagnosticado. Ya, ok. Ah. Es diagnosticado. Ajá.
¿Cuánto les dio? 1.191.250. Eso, la respuesta. 1.191.250. Bueno, pero si es el promedio del último año y este amigo pues nada más había cotizado 8 meses, pues no hay nada que hacer sobre los 8 meses. ¿Cierto que sí? Sí. Perfecto, auxilio funerario. Bien, muy bien. Muy bien, pero yo me pregunto lo siguiente. Por acá teníamos nosotros, pues efectivamente, esto de acá. ¿Qué es riesgo 1? ¿Qué es riesgo 2? ¿Qué es riesgo 3? ¿Qué es riesgo 4? ¿Qué es riesgo 5? Entonces, nos dice aquí que el decreto único del trabajo, numeral 2.2.4.3.5, nos va a decir qué porcentaje se debe pagar. ¿Cierto? Nos va a decir el porcentaje. ¿Pero qué es? Aquí nos dice efectivamente riesgo 1 tiene que pagar 0.522. Ese decreto único del trabajo que se llama decreto 1072. Es el decreto más importante de todos. Decreto 1072. Pero, ¿qué significa? ¿Qué significa ese porcentaje? ¿Qué significa ese 1, 2, 3, 4 y 5? Nos vamos al 1607 a resolver nuestra inquietud y luego al 1072. Decreto 1607. Vamos a buscarlo en internet. (1607) se llama Tabla de Actividades Económicas. Clasificación. Entonces aquí nos dice que CIU, entonces nos dice clase de riesgo CIU, que es un número, se llama clasificación internacional uniforme, significa ese CIU, que va a tener unos dígitos adicionales y una actividad económica al lado. Dice, esa clasificación internacional uniforme hace referencia a este número. Muchachos, ¿me están viendo? ¿Estoy compartiendo? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Profe. Perfecto, gracias. Entonces aquí nos dice que la clase de riesgo es el número 1. Clase de riesgo es el número 1. Esto es 0140. Es lo mismo aquí, o en Rusia, o en Estados Unidos. Y estos son unos dígitos adicionales. Y aquí nos dice actividad económica, clase de riesgo 1. Clase de riesgo 1 es el más pequeño de todos. O sea, que casi que no tiene riesgo, pero existe el riesgo y hay que registrarlo. Y entonces nos dice empresas dedicadas a actividades a servicios agrícolas. Uy, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ya. Excepto las actividades veterinarias y las relacionadas con el café. Por acá nos dice tejeduría o productos textiles, pero sin equipo a mano o con equipo no motorizado, o sea, cositas a mano, cosas sencillas, ¿no? Fabricación de prendas de vestir como sombreros, sastrerías, talleres de moda. Aquí, por ejemplo, muchachos, ¿qué peligros puede haber? ¿Qué riesgos puede haber en esta fabricación de prendas de vestir? Mafe, dime. ¿Cómo que podemos encontrar? Profe, pues ahí en esos de coser, yo diría que pronto se entierra una aguja. Así. Sí, claro. Claro que sí. Esa podría ser una. Pues yo he visto que cuando uno está tejiendo, o también yo en este momento estoy tejiendo un bolso y a veces cuando uno teje y va a tocar agua fría, eso también le afecta mucho la mano. De acuerdo, perfecto. ¿Qué otra cosa?
No, no sé, yo no soy experta, apenas estoy aprendiendo, pero yo creo que una de las agujas y eso, de que uno a veces no se cuida, cuando está pues es como uno está como así como caliente, así las manos y uno ahí toca agua fría, eso también es, o sea, le puede llevar incluso yo creo que una enfermedad laboral más después Sí, porque uno queda con dolor de mano. sí, imagínate que eso se llama síndrome, bueno, eso se llama, bueno, si fuera un golpe seguido te diría que se llama síndrome de trauma acumulativo. Pero efectivamente ese tipo de cosas, ese tipo de cosas que se hacen de forma repetitiva, llegan a causar una enfermedad de carácter laboral. Bien, Kelly, te hago una pregunta. Empresas dedicadas al comercio al por mayor de calzado, ¿qué peligros puede haber? Eh, a ver. Ellos creo que trabajan también como cosiendo, o No, sea, no, también como, no, porque nos habla de comercio, o sea, es una no, solamente expendio, profe, no, o sea, esa es clase uno, ¿cierto? sí, clase uno. O sea, son Mm, cositas relacionadas con una secretaria, cosas relacionadas con un señor en una silla tratando de negociar algo, ¿cierto? no, pues yo creería que sí es como, ajá, como cosas de secretaria y eso es como más que todo estarse quieto o eso puede causar como mucho tiempo sentado en un lugar o algo así, Sí, pero de acuerdo, pero no más, ¿cierto? O sea, sí. empresas dedicadas al comercio por mayor de otros productos intermedios. NSP, no tengo ni idea qué es, pero es algo comercial, ¿cierto? Mira por acá, empresa dedicada al comercio por menor. Productos de confitería en establecimientos comerciales especializados, incluye la venta de dulces, chocolates y similares. Por favor, Whitman, cuéntame, dame algo que podemos nosotros ahí clasificar de pronto como una enfermedad o como un accidente. Profe, no sé, pues, ¿qué podría pasar vendiendo? ¿Que se caigan los vendedores? Sí, claro, que se caiga, esa puede ser una. Y me hiciste acordar de algo interesante que pasó cuando yo trabajaba en Alpina. Entonces, pero sí, efectivamente es eso. Fíjense ustedes, muchachos, que en Alpina, en alguna oportunidad, una muchacha se cayó, yo creo que les conté, una vendedora, eso se llama bueno, una vendedora se bajó de la buseta, se le partió el tacón y se partió la nariz, creo que ya les había comentado. Entonces, esta persona sufrió el accidente antes de entrar a la empresa, faltaban 5 minutos para las 8. ¿Es accidente de trabajo? Ma- No, Mafe dice que no. Perfecto, no. No es accidente de trabajo porque no había ingresado al trabajo. ¿Quién lo atiende? Lo atiende la DPS. Entonces, dulce chocolate. Entonces, así podemos nosotros decir que efectivamente este es el riesgo de clase uno. Miren, son de empresas dedicadas al comercio, al por menor, etcétera, etcétera, ¿cierto? Vamos a buscar entonces el riesgo clase 2. ¿Y quién paga más? Paga más el que tiene más riesgo. ¿Quién paga menos? El que tiene menos riesgo. Vámonos a buscar el número 2. Sí, las caídas y problemas también con relación a esfuerzos pueden llegar a darnos, pues a producir una hernia, ¿no? Mira, aquí tenemos el 2. Por favor, lean el 2 y piensen en una enfermedad o un accidente. Y ya digo quién va.
Entonces podemos preguntarle a Javier Camilo. Sí, profe, pues veo mucho lo que es la parte agrícola y también la parte del manejo de ganado porcino, equino, bueno, etcétera. Entonces yo creo que en este tipo de actividades se puede tener el riesgo de pronto alguna embestida de algún animal o alguna patada, no sé, algo así se me ocurre. Ajá, perfecto. ¿Y como enfermedad? Pues puede ser, también miro acá la parte beneficio del cacao. No sé, se me ocurre, digamos, la parte de tostión, por ejemplo, alguna, mm, digamos, algún padecimiento por exposiciones a temperaturas altas, puede ser. Sí, de acuerdo. Perfecto. O también esos humos pueden llegar a causar una enfermedad pulmonar, ¿no? Exacto. Perfecto. Vamos a preguntarle. Angie Paola, buenos días, no te he saludado. Buenos días, profe. Pues yo creo que sería como una quemadura en la parte de tostión del cacao. Pueden presentarse quemaduras, Sí, creo. ajá. Y enfermedades, pues no sé, tal vez en lo de pues cultivo de hortalizas, legumbres, tal vez alguna intoxicación con alguno de los productos que se utiliza para, ¿cómo se llama eso? Sí, un plaguicida, de pronto. Ajá, sí. Sí, de acuerdo. Perfecto, muchas gracias. Bien. Vámonos a buscar el riesgo número 3. Ese riesgo 3, como se dan cuenta, va subiendo entonces de clasificación. Vámonos por acá con este riesgo 3 y vamos a pensar una enfermedad y un accidente. Por favor, vamos a ver quién nos puede aquí ayudar. Jessica, ¿cómo estás? Laura, ¿cómo estás? Por favor, cada un accidente y enfermedad. Hola, profe. ¿Cómo te va? Pues bien, gracias. Pues habla mucho también de las empresas dedicadas a la elaboración de textiles. Entonces, lo que decíamos hace rato, que se puede ocurrir un accidente con la máquina de tejer o de hilar. Sí, Y una enfermedad puede ser que estar mucho tiempo en la misma posición, sentadas, cosiendo o algo así, puede también traer, no sé, dolor de espalda o cosas así. ajá. Perfecto. Muy bien. Profe, Laura. y bueno, aparte de cortes, una enfermedad podría ser si de pronto lo que se utiliza para como pegar las cosas presenta un olor muy fuerte, entonces puede presentar problemas en los pulmones. Ujú, perfecto. ¿Y un accidente? Laura. Aparte de corte, Bueno, ese es como que el más, ¿cierto? no sé, una caída. Eso puede pasar de todo, ¿no? Sí. Eso puede pasar de todo. Vámonos a buscar el riesgo 4. Y Laura, ayúdame por acá con alguno de estos. Vamos a leer.
Empresas dedicadas a actividades de limpieza de edificios, cosas así. Pues de pronto de la limpieza de los edificios, sino como utilizan también la fumigación, pues lo que te decía, puede presentar problemas respiratorios, también puede tener una caída muy grave que le puede causar la muerte. Incluso pues la gente que limpia como los vidrios, bueno, las ventanas desde afuera, entonces pues yo diría que eso. Y fíjate una cosa súper interesante, y es que nos estamos dando cuenta que en la medida en que vamos subiendo, el nivel de riesgo va aumentando también el peligro, ¿no? Hablamos entonces por acá del riesgo número 5, y riesgo 5 es donde suceden. Riesgo 5 se llaman actividades peligrosas, y esas actividades peligrosas están denominadas básicamente como clasificadas como riesgo 5. O sea que pueden llegar a causar la muerte en un accidente o pueden llegar a causar una hernia o pueden en su efecto llegar a causar una neumoconiosis, y la neumoconiosis son enfermedades pulmonares causadas por la inhalación de polvillo o de fibras, de partículas en suspensión, material particulado que entra a los pulmones. Y si entra a los pulmones, Elena, si entra a los pulmones, esas partículas generalmente no salen porque no tienen cómo, porque los pulmones son mojados, son húmedos. Se quedan esas partículas pegadas hasta que la persona muera. Generalmente sucede eso. En algunas Eso otras, es muy parecido a lo que usted está diciendo al asbesto, ¿cierto? sí, el asbesto causa, ahora lo vamos a ver, el asbesto causa dos cosas. Puede causar una neumoconiosis y puede causar la muerte a partir del cáncer ocupacional. Entonces, ese material particulado entra a los pulmones. Algunos hacen intercambio pulmonar y así pasa entonces a la sangre por los alvéolos, luego hígado y riñones. Algunas veces sale por la orina y por las excretas y otras veces se queda acumulado en hígado y riñones y causa un cáncer de carácter ocupacional. Eso es lo más peligroso del mundo. ¿Vieron, muchachos? Para que lo tengamos presente en todo eso. Les decimos que podemos observar extracción de minerales de uranio, pues imagínense, radioactivo. Extracción de mineral de hierro, de explotación de minas metálicas. Extracción de metales preciosos. Extracción de minerales, o sea, arcilla, la construcción, explotación de canteras. Extracción de otras piedras preciosas. Cepillado, aserraderos, mire, todo eso, ese polvillo que yo les estoy comentando, eso causa cáncer ocupacional y también neumoconiosis. Entonces, mire, elaboración de combustible nuclear, fabricación de plásticos, formas primarias, polietileno, todo eso. Perfecto. Por favor, busquemos entonces en esta página enfermedades y accidentes y ya les pregunto y ustedes me dicen qué puede ser. Fabio, te oigo. John Ortiz, te oigo. Profe, pues, por ejemplo, pues en cuanto, por ejemplo, a la fabricación del vidrio y de productos de vidrio, sé que se realizan procesos así como de fundición de materiales, entonces podría ser, no sé, alguna quemadura, digamos, también como se le hacen unos tipos de moldeo, entonces, digamos, por X o Y motivo, pues, no sé, una fractura hacia alguna parte del cuerpo, digamos un dedo que uno meta por ahí, le corte y eso. Sí, de acuerdo.
Y en cuanto a alguna enfermedad, pues, por ejemplo, en cuanto a la fundición de metales no ferrosos, digamos, adquirir alguna enfermedad por parte de esos tipos de materiales, ¿no? Diría yo. Digamos que por temperatura, ¿no? Ajá, Por porque por temperatura. ahí estuve buscando que, por ejemplo, a altas temperaturas en algunos metales sí, algunos metales, digamos, se podría generar ese tipo, un tipo de enfermedad de acuerdo a de acuerdo a estos materiales, porque digamos no son muy recomendados, hay veces a la hora del uso. Entonces, sí, enfermedades básicamente por Sí, esos tipos de materiales que se utilizan. perfecto, perfecto. Te oigo. Pues sí, profe, pediría casi lo mismo, ¿no? Pues porque son como los riesgos más altos que podría obtenerse en esa labor. O pues yo también puedo decir que en la hora de... También se maneja mucho, pues ahí habla que el cemento y todo eso también serían fracturas muy drásticas por el peso, por lo que trabaja, accidentes de deslizamiento también podrían ser en estas empresas. Y Sí, enfermedades, pues ya una de las, sí, pues más que todas serían las pulmonares, ya que debido a los olores, todo eso, todo lo que bota bueno, esos químicos que se le echan para hacer hierro fundido, entonces adquirirlos pues podría dañarle literalmente los pulmones, como lo que se vio en la historia. Literalmente casi fue una de las tareas que ya realizamos, también fue muchas intoxicaciones y todo eso, fue por eso. de acuerdo, muchachos. Perfecto. Entonces, ya conocimos la 1607. Vámonos donde estábamos. Donde estábamos, era justamente aquí. Y nos hablaba entonces también una quemadura. Perfecto, Laura. Sí, señora. Entonces acá, vámonos al 1607. Entonces, vamos a responder la otra pregunta que teníamos nosotros acá. Entonces ya sabemos, miren ustedes, ya sabemos efectivamente qué es el nivel de riesgo 1, 2, 3, 4 y 5. Pero no sabemos el porcentaje. Ese porcentaje lo encontramos en el 2.2.4.3.5 del decreto único del trabajo que se llama 1072. Y procedemos entonces a buscarlo. Decreto único del trabajo. Decreto 1072. Ese decreto 1072. Numeral 2.2.4.3.5. Cada uno de esos números tiene una clasificación, el libro, la parte, el folio. Entonces vamos a buscarla en internet y vamos a colocar simplemente 2.2.2, todo ese número. 2.2.4.3.5 decreto 1072. Vamos a buscarlo así. Y ahí aparece que es en el año 2015. Decreto único reglamentario del sector trabajo, así se llama. Para que lo tengamos presente. Buscamos, entonces mire, aquí nos habla que tiene el libro, la parte, el título, y vienen las clasificaciones. Y la parte 2 de ese libro
La parte 2 de ese libro está dedicada justamente a la parte laboral. Vamos a buscar por aquí 2.2.4. Ya, por aquí, por aquí, por aquí. Vamos a ver. Y es simplemente una clasificación que hay, ¿no? Una clasificación que nos va a decir, bueno, las personas que se encuentren clasificadas en riesgo 2 tienen que pagar esto, esto y esto. Y nos vamos a encontrar con que vamos a tener 3 columnas. Y esas 3 columnas, cada una le va a significar una cosa. Entonces va a tener un riesgo mínimo, un valor de arranque que se llama nivel inicial, y otro que se va a llamar un riesgo máximo. Entonces, miren, todo este decreto es el que nos va a hablar justamente de todo lo que tiene que ver con el sector trabajo. Nos habla de vacaciones, nos habla de primas, nos habla de las cesantías, nos habla de las negociaciones de los sindicatos, 2.2.4. Nos habla de lo que tiene que ver con los sindicatos, nos habla de los permisos, todo lo que tiene que ver con las prestaciones económicas. Bien, esto es el 2.4. En la sección 2, afiliación, cobertura y pago de aportes a las personas vinculadas a partir de prestaciones de servicios. Nos hablan de las actividades de alto riesgo. Mire, este 2.2.4.2.3, ¿cuáles son las actividades de alto riesgo? Entonces nos dice que son todas aquellas que están clasificadas con un nivel alto, con 4 y 5. Todo esto es súper importante. 4.3. Obligaciones de las ARLs, las afiliaciones al sistema general, las garantías de seguridad, responsabilidad de los... Mire, 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 mire. Vea eso tan bonito. Responsabilidad de los estudiantes durante la realización de la práctica o actividad. Usted nos dice que los estudiantes deben procurar en primer lugar por el cuidado integral de su salud, dar cumplimiento a las recomendaciones en materia de prevención indicadas en el desarrollo de la práctica. 3. Utilizar los elementos de protección personal que sean necesarios para la realización de la práctica. 4. Informar a la entidad territorial y al Ministerio de Educación, certificada en educación, a la institución educativa, a la empresa o institución pública, de los incidentes, accidentes o enfermedades. Un incidente es un cuasi accidente. Por ejemplo, me tropecé pero no me caí. Ese es un incidente. Un accidente es cuando se materializa ya, pues el accidente. O sea, cuando ya hay algo grave que puede llegar a dejar incapacidad o no. Y la enfermedad son las actividades que leímos nosotros como enfermedad en la cual el trabajador se ve obligado a trabajar. Nos habla de las diferentes obligaciones del empleador y las obligaciones del empleado. Miren, capacitar al estudiante sobre las actividades que va a desarrollar en el escenario de la práctica. Tienen que capacitarlo. Bueno, y una cantidad de cosas. Hay obligaciones de la educación, 2.2.4. El pago de las cotizaciones, etc. 2.2.4.3.5. Aquí lo tenemos.
2.2.4.3.5. Lo tenemos y nos lo vamos a llevar entonces a nuestro tablero. Entonces ahí nos dice tabla de cotizaciones mínimas y máximas. Nos habla entonces, nos dice entonces que tenemos una clase de riesgo 1, 2, 3, 4 y 5. Ya les muestro. Miren, clase de riesgo 1, 2, 3, 4 y 5. Tenemos un valor inicial que es sobre el cual vamos a trabajar. Un valor inicial. Y también tenemos un valor mínimo y un valor máximo. Siempre arrancamos a trabajar con el valor inicial. Pero ¿para qué es el valor mínimo? Entonces resulta que a esa empresa, si usted como ingeniero agroindustrial logra que se disminuyan los accidentes de trabajo y las enfermedades, usted puede pedir a la ARL una reclasificación y demostrando que usted ha bajado los accidentes, usted va a pedir una reclasificación. Si la ARL la acepta, si usted es capaz de demostrar que han disminuido los accidentes, entonces usted al pedir una reclasificación le va a ahorrar un dinero a la empresa. Usted pide una reclasificación, supongamos que usted está en riesgo 4. En riesgo 4, la nómina total. Un ejemplo. La nómina total yo les pido disculpas porque no me está funcionando bien esta cosa, pero no importa. Tenemos otra herramienta. Póngale cuidado a lo que vamos a hacer. La nómina total es, o sea, la nómina total de ARL, 12 millones de pesos, por ejemplo. Y 12 millones de pesos. En riesgo 4. En riesgo 4. Punto y coma. Usted pide reclasificar la cotización a riesgo 5. Pide reclasificar la cotización a valor mínimo. Mínimo. Punto y coma. ¿Cuánto ahorraría? O sea, la nómina total, o sea, la nómina, tiene 3 trabajadores, 4 trabajadores, ¿cuánto ahorraría? Usted, su nómina total es 12 millones de pesos al mes, o sea, lo que el empleador está pagando son 12 millones de pesos al mes a los trabajadores. ¿Cuánto paga ahorita y cuánto paga por ARL ahorita y cuánto pagaría si usted logra disminuir ese valor? Esa es la pregunta.
Y yo reviso el resto, no sé. ¿Cuánto les dio, muchachos? Entonces vamos a hacerla. 12 millones en riesgo 4, ¿cuánto paga? Como valor inicial, Sí, pues a mí me dio 522.000 pesos, pues no sé. perfecto. Sí, a mí también. Ok, muy bien, vamos a escribirlo entonces. A mí igual. Perfecto, muy bien. Miren ustedes, muchachos. También me dio el mismo valor que Fabio. Ok, entonces, valor inicial. $522,000. ¿Y quedaría pagando? ¿Cuánto? La otra dio 208, 800 me dio. Eso. Ajá, correcto. Me quedaría pagando 208, 800, ¿no? 208.800. Perfecto, gracias. Se ahorraría. ¿Cuánto? 313.200. 313,200 pesos que a cualquier empresa le sirve ese dinero. A mí me serviría mucho, a todos nos serviría mucho. Cualquier empresa que se ahorre ese dinero sirve mucho. ¿Y cómo se logra eso? Pues conociendo esta cosita, conociendo esto que les estoy enseñando, muchachos. Bueno, que les estoy diciendo, pues que les estoy enseñando, porque ¿cierto que sí? Entonces ahí estamos aprendiendo cositas que son súper importantes para una empresa. Quiero que lo repasen, por favor, lo que acabamos de hacer. Esto es clave. ¿Lo tenemos? Perfecto, bien. Eso es muy importante. Entonces yo les comentaba en la clase pasada que que esta cosa de la pandemia nos ha enseñado a que finalmente lo que importa va a ser lo que uno tenga en la cabeza y, y bueno, eso es. Entonces yo les comentaba en la clase de ayer que a la hora que ustedes vayan a una entrevista de trabajo, pues simplemente ustedes le van a demostrar a esa persona que les está haciendo la entrevista que ustedes saben, conocen y les gusta el tema de seguridad y salud en el trabajo y pueden hablar cositas, o sea, muchas cosas van a hablar en común. Llevamos solamente 3 clases y estamos aprendiendo cosas importantes. Vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a ponerlo aquí abajo. La nómina, ¿vale? 43.200.000. La nómina vale 43.200.000 pesos. Y estamos trabajando en una empresa de riesgo 5. Punto y coma. La ARL lo castigará a usted por tener muchos accidentes y lo reclasificará a valor máximo. ¿Cuánto pierde usted? Bueno, ¿cuánto pierde la empresa? ¿Cuánto pierde la empresa por no seguir? La empresa
por no tener un buen sistema. Fue una pregunta. Sí, ¿Y ese valor máximo, digamos, cuando sabemos cuándo lo cuando, utilizamos? entonces mira, ahí nos dice que la empresa nómina vale 43.200.000 y estamos trabajando en una empresa riesgo 5. La ARL lo castigará a usted por tener muchos accidentes y lo reclasificará a valor máximo. ¿Cuánto tiene la empresa por no tener un buen sistema de seguridad? Entonces, mira, eso Ah, sucede cuando hay muchos accidentes. Entonces, cuando no le ponen cuidado al tema de seguridad y salud del trabajo, las ARL lo castiga y lo reclasifica. listo, ok. Dime cuánto pierde. Pues con eso son los únicos. ¿Cuánto les dio? Entonces, para eso es que, 700, ¿cuánto te? 751.680. Eso, perfecto. O sea, Me dio lo mismo. espera. Entonces, vamos a ver aquí. Entonces, respuesta. Respuesta, ¿cuánto paga en el momento? Paga 3.006.720. Y con la multa quedaría pagando 3.006.720. 6.720. Eso. Y con la multa, bueno, con la Paga 3 millones. reclasificación. 3.758.400. Eso. ¿Paga cuánto? 3.758.400. Perfecto. Pues esto es una cosa muy horrible cuando reclasifican a la empresa porque eh, pierde siempre cualquier demanda que le hagan, porque los trabajadores se pegan justamente a eso y le demuestran al juez que la empresa es una empresa que no le pone cuidado a los trabajadores. Muy bien, vámonos entonces a esto que les voy a mostrar ahora.
Listo. Ay, pero ¿por qué? Segundo, un poquito de paciencia. ¿Dónde está? ¿Está aquí? No. Un poquito de paciencia. Quiero que hagamos esta tarea. Cada estudiante debe registrar 5 actividades económicas para cada riesgo, indicando cuánto debe pagar el empleado y el empleador con diferentes salarios. De igual forma, debe para cada actividad económica identificar 5 posibles accidentes y 5 posibles enfermedades del decreto 1477, tabla de enfermedades profesionales o laborales. Entonces tenemos, cada estudiante debe registrar 5 actividades económicas para cada riesgo. Entonces, riesgo 1, tenemos comercio de café, tenemos comercio de caucho, tenemos comercio de chocolates, comercio de arepas, comercio de, de almuerzos, etc. Entonces, con la clasificación, ¿no? Con el número, entonces, que sería 1.0.120.04. Comercio, comercio establecido para chocolaterías. Listo. Entonces, necesitamos indicar cuánto debe pagar el empleado y cuánto el empleador. O sea, que nos inventamos ese valor. Ejemplo, Mafe dice 1.245.000 pesos. Entonces, ¿cuánto debe pagar el empleador y cuánto debe pagar el empleado para ese valor? De igual forma, se debe para cada actividad económica identificar 5 posibles accidentes y 5 posibles enfermedades del decreto 1477, que fue lo que hicimos hace un rato cuando yo les preguntaba, identifiquen un accidente, identifiquen una enfermedad. ¿Me copian, muchachos? ¿Aló? O sea que para accidentes y para enfermedades hacemos, o sea, identificamos cada una y así la hacemos o... Sí, porfa. Ah, ¿Sí es claro? Sí, señor. Sí, profe. Profe, una pregunta. Dime. Cuando dice que el empleado y el empleador debe pagar, ¿a eso se refiere a salud y pensión? O, Sí, salud, pensión y ok. riesgo. Y riesgo. Ok. Sino que yo no sé por qué, bueno, ahí yo pensaría que sí se entiende lo que voy a... Bueno, ahí ya la tenemos. Aquí estamos en nuestra página.
Entonces, vean, lo que hay que hacer es esto. Cada estudiante debe registrar 5 actividades económicas para cada riesgo. Tenemos riesgo 5, 4, 3, 2 y 1. O sea, llevamos 25 actividades económicas registradas. Y para cada una de ellas necesitamos registrar 5 posibles accidentes y 5 posibles enfermedades. De igual forma, cuánto debe pagar el empleado y cuánto el empleador, con diferentes salarios. Es personal el ejercicio, es una cosa muy sencilla. Y eso va a valer el 10% del primer parcial. ¿Listo? Ya está el casillero abierto en Classroom. Profe, qué pena, ¿usted me podría mandar el link para unirse al Classroom? Sí, el link es una foto que yo les mandé. No sé si los muchachos pueden reenviar esa fotico, por favor. Es una foto que yo les mandé donde está el link, la clave. Espérate, a ver si la encuentro por acá, yo te la mando de una. ¿Es esta? Profe, una pregunta. Sí. En el class tenemos un documento que dice la ley 1010, hay que tocar como la definición, ¿no? Que dice que cierra como el 5. A ver, yo ya acabo de mandar. Eso, ya entonces Jessica lo acaba de mandar. Perfecto, muchas gracias, Jessica. ¿Me repites la ley 1010? En el class, creo que fue ayer, que subiste un documento que decía que tenía fecha de entrega como para el sábado más o Sí, menos. es esta Y que tarea. o sea, estaba solo. ¿Tarea? ¿Y qué toca hacer? O sea, la definición de esa ley o qué. No, no. No, es tarea. Tarea para subirla el sábado, hasta el 5 de clase. Es lo que estoy comentando yo, que es esta que estamos viendo en el tablero, ¿lo ven? Esto es. Profe, a mí no me aparece que estés presentando. Y tampoco. A mí tampoco. Un segundo, esto me va a matar, Dios mío. No, mentiras. Profe, acuérdate de una de las reglas. Sí. ¿Cuál? Ah. Sí. ¿La de cero estrés? Sí, sí, sí. Sí, esa. Esa, sí, espérate, a ver cómo hago. Gracias por acordarme. Ajá, mira, ya, creo que ya. Añadir a la nueva página. A ver, ay, uy, sí se dan cuenta, ¿no? Anterior. Aquí. Espérate, verás que yo puedo, yo puedo. A ver. Bueno. Entonces, ustedes no están viendo lo que yo estoy mostrando, ¿cierto? Espérate, a ver. No, profe. Ajá. No. Espérate, a ver. Bueno, ¿copiamos? Dice, cada estudiante debe registrar 5 actividades económicas para cada riesgo. No, esperen, que yo puedo, ya tengo que poder. Un segundo. ¿Ahí ya o no? Por favor. No, profe. Ujú. Ahí, ya, compartir pantalla, perfecto, ya lo tengo. ¿Ya? Sí.
¿Sí lo estamos viendo? No, profe, yo no estoy viendo nada. Ya va a aparecer. Sí, está como pensando. Ya. Hay una pantalla gris, pero Ya, está ya. casi. ¿Ya? ¿Ahí sí? ¿Un poco? No. No. Un segundo, un segundo. Compartir. Ahí, tampoco. Segundito. Entonces dice así, cada estudiante debe registrar 5 actividades económicas. Bueno, yo de todas maneras creo que lo mandé, sí, yo lo mandé al chat. Cada estudiante debe registrar 5 actividades económicas para cada riesgo. O sea que en total serían 25. Sí. Hijo de madre. Ay, qué ejemplo, sí. Profe, Dime. no entiendo. Bueno, las 5 actividades económicas pues nos dan 25, ¿no? Pero ahí donde dice, de igual forma, debe para cada actividad económica identificar 5 enfermedades. Sí, entonces mira, cada estudiante debe registrar 5 actividades económicas para cada riesgo. Entonces, fue lo que hicimos hace un rato. Entonces, que para comercio de chocolates, entonces, lo que me decían, que el señor se puede caer ofreciendo los chocolates, por ejemplo. Que el señor, si lleva unas cajas al hombro, puede tener una hernia. ¿Sí? Entonces, 5 accidentes y 5 enfermedades. Hasta ahí vamos bien. Indicando cuánto debe pagar el empleado y el empleador con diferentes salarios. Entonces, para ese ejemplo, 1.000.000 de pesos. Entonces, para 1.000.000 de pesos tiene que sacar 4% de salud, 4% de pensión el empleado y 12.5% de salud perdón, y 12% de salud, 12% de salud y 8.5. No, 8.5 de salud y 12% de pensión el empleador. Y aparte de todo, como es riesgo 1, debe pagar el empleador 0.522. 0.522 de 1.000.000 de pesos son 5.220 pesos más 205.000 pesos que llevaba de salud y de pensión el empleador. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Perfecto. Y dice también, de igual forma, debe identificar 5 posibles accidentes y 5 posibles enfermedades. ¿Es eso lo que hay que hacer? Profe, entonces respecto al Classroom, en el espacio que ya subiste, que hay un documento en Word, ahí se subiría la tarea a mano. Sí, porfa. Hacen la tarea en el cuaderno y lo suben y la suben a mano. ¿Listo? Eso es lo que hay que hacer. Vale, profe, chao entonces. Vale, John, muchas gracias, muchachos. Nos vemos en la siguiente clase. Quería comentarles que Qué pena. 10% y bueno, tenemos hasta el día sábado para subir eso, creo que a las 6 de la tarde. ¿Listo? Hola, profe, buen día. Hola, ¿cómo vas? Muy bien, gracias. Profe, te quería preguntarles que lo que pasa es que yo estoy matriculada, pero no me llega ninguna información para unirme al Classroom ni para las videoconferencias. Entonces, para que por favor me incluyas, porque Eso. no me llega nada del curso. Entonces, pidámosle el favor. Jaime, ¿nos ayudas con eso? El teléfono de Jaime es 313-831-0541. Ok. Entonces, él es el administrador del grupo. Por favor, describe, Jaime, por favor, inclúyeme, tal. Y bueno, una cosa importante para que tú puedas ponerte al día es que repases las clases que todos los días de clase subimos a internet en el canal de YouTube. Se llama Juan Miguel Villa La Torre. Te inscribes y le das manito arriba. Ah, ok. Profe, ¿y para el Classroom? Para el Classroom te acabamos de enviar, antes le pides también a Jaime que te mande
la clave para acceder al Classroom, que es una fotico donde está la clave. Ah, ok, profe. Vale, gracias. Profe, Dime. profe, ¿nos puedes hacer un favor de regalarnos a mí y a otro compañero ahorita que ya hace unos 5 minuticos para hablarte de algo? Con gusto, claro. Bueno, muchachos, entonces, ¿alguna duda con relación a la clase de hoy? Pienso que quedó claro y fue una clase donde aprendimos mucho, etcétera. ¿Cierto que sí? Ronaldo, ¿todo bien? Perfecto. Angie Paola, ¿todo bien? Javier, ¿todo bien? Lorena, ¿todo bien? Laura Camila, ¿todo bien? Sí, Fabio. profe, todo muy claro, muchas gracias. Sí, profe, muy bien, todo muy bien. Todo bien, profe, gracias. Muchas gracias, profe. Muy bien. Ok, Felipe, ¿todo bien? Hasta luego, profe, Sí, que profe, esté todo bien. bien. Sí, profe, gracias. Chao a todos, muchachos, muchas gracias por Chao, todo. profe. Chao, profe. Profe, gracias. Sí, profe, ya todo bien, ya me Gracias. pude unir a la clase de Classroom, un compañero me ayudó y ya me pude unir. Muchas gracias. Perfecto, chao. Vayan saliendo, yo me quedo con las dos niñas que quieren hablar conmigo. Ahí, profe, ¿me escuchas bien, profe? No sé, es que tengo como mala la señal de internet. Todo bien, dime. ¿Sí? Sí. Ah, listo. Profe, pues lo que queríamos hablar contigo era con respecto a, pues tú sabes que en la facultad pues está adelantando como ciertas tutorías pues con respecto a la presentación de las pruebas ECAES. Sí. Entonces, tú sabes que, bueno, hasta ahora están establecidos unos horarios en la tarde, ¿cierto? Entonces, contigo tendríamos como un cruce en el horario de mañana, en la tarde, que es precisamente de 4 a 6, si no estoy mal. Y las asesorías de las ECAES tienen un horario que es de 3 hasta las 7 de la noche. Entonces nosotros queríamos preguntarte si contigo existe la posibilidad de poder ver la clase contigo mañana, pero con el otro grupo. Nosotros tenemos entendido que tienes... ¿Cómo, profe? No hay ningún problema, ¿vale? Sí, Ah, profe. perfecto. Pues no sé, la compañera Kelly me decía que hay alguna posibilidad de que cambien o modifiquen los horarios de las tutorías. Entonces, en tal caso, pues estaríamos avisando cualquier eventualidad pues con respecto al cambio de horarios. Vale, entonces mira, yo quiero pedirte el favor, grupo A, que le escribas a Héctor, el teléfono de Héctor es el 320-948-6764. 320-948-6764 y le pido el favor de que los meta a ustedes en el chat del otro grupo. Bueno, profe. Lo que sí es que el examen me lo presentan en este grupo porque es donde tenemos la lista, ¿vale? Bueno, profe, sí, da profe. igual como dice Camilo, o sea, es que nos están haciendo una encuesta porque precisamente pues hay muchos cruces con las materias, entonces si ya modifican el horario, pues nosotros ya nos quedaríamos normal. Sí, perfecto, pero con todo gusto podemos hacer eso, ¿listo? Bueno, profe, muchas gracias, eso era todo. Mafe, mándanos el video. Ah, listo, Bueno, profe. profe, gracias, lo Muchísimas dejo gracias. porque tengo Chao. otra clase ahorita. Dale, 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 chao. Mafe, mándanos el video para ver allá, que eso es muy bonito, Jamalo es hermoso. No, profe, está haciendo mucho frío, no voy a salir de mi pieza hoy. Bueno, Profe, dime. mañana entonces tenemos que madrugar otras a las 7 Sí, pues claro. para la clase. Tienes clase, claro. Ah, ¿puedo ver la grabación? No, mentira, No, chao, profe. chao. Chao, chao. Chao, chao.